Hola a todos, soy Narbona, cofundadora de The Collective, y es un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio de The Corner. Esta vez grabamos desde el espacio Bertelsmann, aquí en Madrid. Como sabéis, en The Corner nos gusta sentarnos con las personas que piensan en nuestra industria, pero más allá del día a día. Mi invitado de hoy lleva años trabajando en un reto que es dificilísimo, que es conseguir que todas las piezas cooperen. Tengo el placer de sentarme con Luis Gandiaga, que es presidente de Foromais. Bienvenido, Luis, a The Corner. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias y gracias por invitarme a poder participar en vuestro evento. Luis, llevas más de 25 años en gestión empresarial, marketing, eventos, consultoría. Es mucho recorrido en varios sectores. ¿En qué momento decides que el asociacionismo es donde quieres poner toda tu energía? Bueno, sigo poniendo toda mi energía en la empresa y lógicamente en el asociacionismo, pero soy un gran convencido desde hace muchísimos años. Yo fui secretario general de OPC, fui fundador de OPC Cantabria, fui secretario general de OPC España, fui fundador de la EBEA como primer secretario general y fui fundador del foro, uno de los fundadores del foro MAIS, por lo cual la trayectoria dentro del asociacionismo es muy larga en el tiempo. Creo que yo siempre he dicho que lo importante en cualquier industria, no solamente en la nuestra, lo importante es la cooperación, ¿no? Y luego vendrá la competencia. En unos momentos competimos, en otros momentos colaboramos, pero si no estamos unidos en ciertas industrias es muy difícil evolucionar. O sea, es algo que te viene casi de dentro, ¿no? El querer juntar y el hacer por industria. Sí, yo soy un convencido de juntar personas. Y eso es lo más bonito que hay, poder juntar personas y que de ahí se hagan cosas. Yo creo que el mundo de la comunicación, el mundo de la conversación, el mundo del intercambio nos lleva a crecer como personas, a crecer como profesionales, a crecer como empresas y por tanto a crecer como sector, ¿no? Es insight además muy palpable de lo que es la industria de los eventos como tal, porque al final lo que hacemos es unir a la gente. Sí, en este caso es el doble sentido, ¿no? Es decir, yo lo tengo a nivel de personal, pero evidentemente nuestro sector lo que trata es siempre de hacer ese networking, de hacer ese conocimiento, de conectar personas o conectar personas con proyectos en función de la tipología de evento de la que estemos hablando, ¿no? Y hay algo que me causa curiosidad de tu perfil, que es que vienes pues, del mundo empresa, del mundo del negocio. Y el mundo de la asociación es burocrático, es lento, hay mucha gestión. ¿Cómo lleva un perfil como el tuyo esa lentitud quizás o ese cambio tan grande de una cosa a otra? Bueno, la verdad es que en las asociaciones en las que he estado y especialmente en el foro, la velocidad la hemos puesto nosotros. Es verdad que lógicamente hay un grupo de interés, como pueda ser la parte institucional y política, que el ritmo te le marcan más ellos, pero lo que es la parte privada somos nosotros los que nos hemos marcado el paso, los que nos hemos marcado el plan y por tanto la velocidad para llegar a los objetivos. No soy una persona especialmente paciente con eso y sobre todo muy objetivo. Hay algo que me interesa, que más allá de hablar del foro hoy, de lo que habéis conseguido, sino también el para qué, el cómo llegáis a decir, tú siendo además uno de los fundadores, ¿no? Una federación de asociaciones no es un instrumento, no un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué problema en concreto venía a resolver el foro que las asociaciones en solitario no podían conseguir? Bueno, pues yo hago siempre el mismo símil y la misma metáfora, ser la COE de esta industria, ¿no? Al final cada asociación por sí mismo está peleando por su vertical, la asociación de eventos, las asociaciones de incentivos, la cadena de valor, la asociación de catering, la asociación de audiovisuales y compañía, pero se dedican solamente el foco en lo suyo y la industria tiene un paraguas muy por encima que realmente todos podemos sumar mucho más que cada uno de forma individual. Entonces creíamos que faltaba ese espacio de unión y de debate para poder construir una industria como tal y que se nos deje de ver como un sector. ¿Y cómo lleváis el tener tantas asociaciones, como dices, con un foco muy concreto? Me imagino que a veces también debe haber complicaciones en las prioridades o en conflicto de intereses, vamos a decir. ¿Cómo gestionáis las necesidades? Me imagino que no tiene que ser fácil, ¿no? Que la prioridad de agencias no es la misma que la prioridad de espacios, los problemas que tienen unos u otros. ¿Cómo es ese choque? Bueno, pues como en las familias. Al final es verdad que los que estamos más en el día a día, es decir, el comité ejecutivo y la junta directiva, yo tengo que decir que somos una familia muy unida, que prácticamente existe un debate súper sano, que nunca ha habido una desavenencia grave en ningún caso y que todas las votaciones te diría que han sido prácticamente todas por unanimidad en los últimos 2 años, porque establecimos muy bien los roles de cada uno desde el principio,
cuál era el plan desde el principio y hacia dónde íbamos. Y a partir de ahí las fisuras son menos relevantes o pueden ser cosas más susceptibles de poder llegar a acuerdos. Pero sí es verdad que en este caso tener una asamblea con 18 presidentes de 18 asociaciones no es fácil de gestionar, porque al final todos somos personas, tenemos nuestros egos y lógicamente los intereses de nuestras asociaciones. Claro. Al final también me imagino que, o sea, el foro nació en 2012, ¿no? Va con una intención, con un propósito, y a lo que ha llegado a ser hoy, pues hay un salto gigante. Imagino que en algún momento también debió haber un cambio de paradigma. Yo especialmente lo noté hace unos años quizás de, pues vamos a cambiar, vamos a crecer, vamos con un nuevo plan. ¿Qué es lo que notasteis vosotros dentro del foro para decir es el momento para dar el siguiente paso y crecer y tener más estructura? Bueno, pues muy simple. El foro no podía ser una asociación, sino tenía que ser una federación de asociaciones y no hacer lo mismo que el resto de las asociaciones, sino ser el paraguas de las mismas y lo que te he dicho, el objetivo principal y por el que se fundó, que es ser la COE de esta industria. Y eso obligaba a tener otro tipo de retos, otro tipo de objetivos alineados con nuestra industria, pero no solaparnos en muchas cosas que hacían las propias asociaciones. Hay varios invitados que hemos tenido que han definido el momento actual del sector como un momento de ebullición, como un momento en el que estamos como un momento muy interesante, como industria en un claro momento de expansión también diría, ¿no? Pero lo hablábamos también en nuestro último Deca Events en el que estabas participando, que mejor más eventos no significa mejores eventos, que hagamos más y más cosas, seamos más, no significa quizás que estemos equipados en madurez, ¿no? como industria. ¿Qué crees que, en tu perspectiva, ¿no? ¿Qué crees que tiene que cambiar en la industria maíz para que este crecimiento se traduzca también en un reconocimiento social, institucional, económico, o sea, que vaya acompañado de lo que nosotros a lo mejor creemos que podemos llegar a ser, pero que también llegue como ese siguiente paso? Bueno, yo creo que ahí discrepo un poquito porque ya se va notando, es decir, el respeto institucional, cómo nos tratan, en este caso lo digo además en primera persona, los eventos a los que convocamos y pedimos que asistan, cualquier visita o cualquier reunión que se solicita es... en ese mismo momento y instante es afirmativo. Ya tenemos ese posicionamiento como institución que no tenemos que reclamar. Lógicamente hay que seguir dando pasos, pero lo que es el posicionamiento del sector, el posicionamiento como industria y el respeto institucional, yo creo que ya ha quedado demostrado que existen. Vale, y bueno, o sea, además el sector maíz mueve unas cifras importantísimas, con lo cual eso también me imagino que influye en claro, la cuestión política y en representación institucional, que al mover tanto, sobre todo con grandes eventos que se hacen aquí en España, ¿no? Siendo además Madrid y Barcelona capitales mundiales de eventos a nivel también internacional, afectan, ¿no? Claro, evidentemente, es decir, cuando tú tienes una industria de los eventos en España en la que tienes entre el top 5 ciudades como Madrid y Barcelona a nivel mundial, cuando representas 24.000 millones de euros de impacto económico directo y casi 48.000 de impacto económico indirecto, eso no son intangibles, esos son tangibles, con lo cual eso representa mucho en el mundo de la industria, porque ¿cuánto representan los 24.000 millones de euros en el PIB del turismo? Eso tiene una representatividad, con esa representatividad es la que podemos solicitar, pedir o decir hacia dónde tenemos que ir o qué carencias tenemos en este momento a nivel institucional y público que necesitamos para ser todavía mejores y más competitivos. Claro, y crees que, porque esto también me genera curiosidad, porque tenemos también un debate muy abierto sobre el tema de medición, de poder dar números, de poder dar datos. Es verdad que somos capaces de dar a lo mejor datos grandes en cuanto a industria maíz cuando metemos el turismo, pero a lo mejor si bajamos a lo que es más puro negocio corporativo, nos faltan quizás más herramientas para demostrar ese valor, ¿no? Que aporta a lo mejor el evento como herramienta dentro de algo más de puro negocio estratégico. Sí, aquí hay dos partes, ¿no? La medición del impacto económico del sector, que ahí están metidas todas las variables, es decir, todo lo que necesitamos y utilizamos para poder realizar el evento que sea, donde está metido las agencias, la empresa que lo hace y toda la cadena de valor, incluido la parte turística, el hotel,
el transporte y compañía, pero claro, lógicamente eso forma parte del impacto económico directo, porque si no, no se podría hacer el evento, ¿no? Y ahí es donde realmente el único estudio que hay es el de Spain Convention Bureau, pero es verdad que no mide el impacto económico directo de todos los eventos, mide la parte congresual y 2 ferias, con lo cual se nos quedan fuera el resto de las ferias, toda la parte de incentivos y toda la parte de corporativo. Por eso desde el foro siempre decimos que los 14.000, casi 15.000 millones no son tal, sino por los estudios que hemos hecho, viendo lo que hace la Asociación de Ferias Españolas, viendo lo que hacen de Oxford School, más el Instituto Nacional de Estadística, creemos que estamos entre 22.000 y 24.000 millones de euros. Claro, es que la cifra cambia bastante. Cambia, sí. Claro, o sea, eso me parece súper interesante porque es verdad que se tiene en cuenta a lo mejor eventos súper grandes cuando se mueven masas, pero estamos también intentando internamente como industria que se reconozca una parte del trabajo que es el día a día de la mayoría, que es el cómo intentamos aportar valor al negocio en general, ¿no? Introduciéndonos en los planes de comunicación de las empresas. Ahí yo creo que, no sé si estás de acuerdo, que habrá un cambio también en cómo se nos percibe también como industria y el almacén a la que seremos capaces de llegar cuando seamos capaces de dar esos datos y de poder ponerlo en la mesa y decir, no, es que podemos conseguir aportar esto. Yo siempre digo que el dato mata el relato. Puede ser. Y esa es una de las grandes obsesiones también de la Federación y de la patronal, en este caso, de llegar a tener un estudio de impacto económico global de lo que es el sector y que nos posicione y nos coloque donde nos tenga que posicionar y colocar, y a partir de ahí, lógicamente, las demandas que tengamos que hacer desde el punto de vista de infraestructura, de conectividad, de industria, las haremos con mucho más acierto que probablemente en estos momentos, que la podemos hacer más desde el punto de vista de intuición, ¿no? Claro, de la estimación al dato puro. Al dato. Estando, has dicho que también, o sea, que queréis ser la COE de eventos, pero vosotros también formáis parte, ¿no?, de la COE como tal, de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo. Estáis en mesas, además tú particularmente estás siempre en mesas que tienen una perspectiva quizás global y más distinta a la nuestra como industria propia. ¿Qué tendencia o qué cambio estás viendo en esas mesas que quizás en el sector MAIS en España todavía no esté terminando de asimilar o que falta por calar? Cada mesa o cada comité, en este caso de la COE que existe, me da igual un comité de energía que un comité de industria, que un comité de laboral, que el comité de turismo, no te creas, todos tienen sus peculiaridades y sus problemas, y además en muchos de los casos nos afecta a todos, porque detrás del turismo MAIS existe una empresa y esa empresa tiene necesidades de energía, tiene necesidades de construcción, tiene problemas laborales, con lo cual lo que hacemos en la COE es poder coger información, colaborar en las mesas, trabajar en las mesas para luego proyectarlo a cada sector y de alguna forma aterrizarlo en lo que le afecta, en este caso al mundo del evento, otros en lo que afecta al mundo de la energía o en el mundo de la agricultura, pero se trata de trabajar de forma global para luego bajarlo a cada uno de los sectores, con lo cual todas las mesas de la COE son importantes y son necesarias, y en algún caso, algunas más que otras, nos afectan a nosotros en la regular fe. Claro, y hay o sea, al final todos los temas que tratamos, todos somos humanos, todas las empresas tienen problemas en común. Imagino que también preocupaciones o cuestiones que preocupan a lo mejor a empresas en grande se extrapolan también a problemas que tenemos aquí. ¿Encuentras a lo mejor soluciones, inspiración en otras industrias para luego poder traerlo quizás a la nuestra? Sí, claro, porque además estamos en un entorno como la patronal donde existe la gran empresa y la pequeña empresa, y estamos en un país de micropymes por otro lado, ¿no? Cuando hablamos de la formación, pues no tiene nada que ver la formación que hay en nuestro sector, que de forma reglada no existe, con la que hay en otros sectores, que está absolutamente profesionalizada, reglada a nivel institucional, ¿no? Por ejemplo, es un dato importante y relevante en el que nosotros tenemos puesto el foco. Si hablamos de la parte laboral, pues que vamos a hablar de la reducción de jornada o de las necesidades de horas que tenemos para montar un evento, que no tiene nada que ver con la legislación laboral que se ha puesto con respecto a las horas que se pueden trabajar o a las horas extras, ¿no? Que en otra industria sí se puede aplicar, en el nuestro no se puede aplicar, por lo cual de unos sitios coges unas cosas y de otros tienes que descartar otras. Claro, o sea, además en nuestro sector, que es volátil como el suelo por la dinámica de trabajo que existe. Por ejemplo, pues
tú has dicho muy bien, las horas de trabajo no se pueden contabilizar en una empresa normal. Y luego el tema de la formación, que también es muy interesante, también una industria que dentro de lo que cabe tiene mucho recorrido, pero se está profesionalizando hace relativamente poco, ¿no? Sí. ¿Qué gap o qué crees realmente que falta a nivel de formación? Si pidieras a la carta a los Reyes Magos de Pues mira, formación aquí. en el corto plazo lo más fácil sería que en carreras vinculadas a economía, a marketing, a turismo, a comunicación, pues que tuvieran ciertas asignaturas que tuviesen que ver con el mundo del evento. Y en el medio y largo plazo, evidentemente, que tuviesen una carrera y un grado por sí mismo. ¿Por qué? Mucha gente dirá, no, si es que un evento no da para tener un grado, cuidado. Ahora mismo nosotros estamos haciendo un inventario de la cantidad de perfiles profesionales que pueden trabajar en el mundo del evento. Y estamos terminando de hacerlo y os podríais quedar asustados del número de profesionales y sobre todo de la tipología de perfiles que pueden llegar a trabajar en un evento. Y eso es lo que nos va a dar la medida de si es un grado, es un máster o es un curso de experto universitario. Pero te aseguro que mucha gente se puede llegar a sorprender. Y ahora mismo estamos trabajando en dos partes de la formación, ¿no? La formación, digamos, más para directivos y compañeros como son los DIRCOM o como son la Asociación de Marketing, que al final son nuestros colegas y son los que sacan los concursos. Estamos trabajando, por otra parte, para gente que quiere entrar en el sector, que vamos a hacer un acuerdo con la UNED, en este caso, para hacer microcredenciales que te lleven a la parte de experto universitario, y luego ya el gran reto es esa formación reglada, que para eso hay que trabajar a fondo primero en las estadísticas y lo que te digo, qué perfiles, qué se tiene que dar, cuál tiene que ser el plan de formación. Claro. O sea, formación... Que va mucho más lento y ahí está la frustración de la burocracia y de la administración pública que hablábamos antes, ¿no? Es que lo que tiene la formación reglada, al final la hay, pero se queda a veces obsoleta rápidamente por la rapidez con la que avanza el sector, una industria sobre todo como la nuestra, y que hacerlo que sea oficial pues a veces es difícil. Lleva tiempo. Es tiempo, paciencia y mucho trabajo de back office. Sí, sí, total. Recap de cosas. Has construido durante los años pues tema de representatividad, hemos hablado de datos, de interlocución institucional, estando también presente en otras organizaciones. Para ti, ¿qué es lo que sí se activa si dices, es que si lideramos esta palanca? Hemos hablado de formación y de talento, pero ¿cuál crees que además puede ser pues, acelerar realmente el crecimiento, asentamiento de nuestro sector? Que no sea tan momento de ebullición, quizás la percepción, sino más... Yo no creo que haya momento de ebullición, ¿eh? Yo creo que ya hay un momento de madurez, evidentemente de crecimiento, y esto lo está demostrando cuántos actores de fuera del sector quieren entrar en el sector. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Ahora mismo llevamos 3, casi 4 años en el que grupos de comunicación, grupos industriales, fondos de inversión, family office están comprando agencias. Y este tipo de gente si invierte es porque cree que hay dinero. Si no, no invierten en este sector, invertirían en otro. Y nos estamos encontrando con agencias que han crecido mucho en base a este tipo de capitales. Y esto es un índice de que es un sector apetecible y que es un sector en crecimiento, ya no en ebullición, porque ebullición para mí puede ser un globo sonda que acaba cayendo, ¿no? Sino que ya tiene un crecimiento en la suficiente madurez como que un fondo de inversión puede invertir porque sabe que va a dar rendimiento a sus socios, ¿no? Y eso yo creo que ya da una señal de la madurez que puede llegar a tener el sector. Estoy de acuerdo contigo, al final, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Fuimos un sector que súper castigado cuando se paró todo, pero el que se ha recuperado con más creces sin duda, y que además de un crecimiento sostenido en los últimos 6 años y cada vez vamos a más, con lo cual también es lógico que la inversión de otros sectores les ponga ojitos a los eventos. Imagínate si tuviéramos un estudio de inversión que pudiera medir el impacto que realmente tienen los eventos al negocio de cada empresa, no solo las grandes ferias a nivel... Sí, pero al final todos nos quedamos con los grandes eventos que conoce todo el mundo, pero ahora mismo, mientras que estamos haciendo esta entrevista, ¿cuántos eventos están haciendo en España? Que ni se conocen, ni se saben, ni se van a saber. Porque todos no son eventos de 2.000, ni de 3.000, ni de 4.000, hay eventos de 500, de 300, de 200, de 100, de 150, incentivos de 30, ¿cuántos hay?
Pues mucho seguramente. Y claro, todo eso va sumando, va generando actividad hotelera, va generando actividad en venues, va generando actividad de catering, medios de comunicación, o sea, hay un ecosistema muy grande. Y ya no vamos a hablar que se estén celebrando. ¿Quién ha estado organizando todo eso? ¿No? Porque ahí es donde entran perfiles que antes no había tantos y empieza a haber. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Se pensaba que un psicólogo o un sociólogo podía estar en la participación de la conceptualización de un evento, y hoy en día los hay. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a las personas, tenemos que llegar a convencer a los que se van a reunir y tenemos que ver la forma de comunicarnos con ellos para realmente tocar la fibra sensible de lo que la empresa o quien corresponda quiere comunicar. Efectivamente, al final yo siempre digo, somos un sector de muchas manitas y al final el reconocimiento y el poder tener los datos, me ha encantado la analogía de cuántos eventos se están organizando y además si tenemos en cuenta que cada vez entramos antes a la parte de pensar de los eventos desde la parte estratégica, Correcto. Ya no solo en la parte ejecutiva o producción pura de poner truses y pantallas, sino de no, ¿y por qué pones esta pantalla? ¿Y por qué no lo hacemos en este evento? Hacer eventos cada vez más pequeños, que cada vez hay una tendencia muy clara de hacer eventos menos masivos, eventos más pequeños para poder ir a alcanzar el objetivo, ir a más punto de negocio que no tal masivo de 2.000 personas a ver a quién le capto. Sí, es más cualitativos. Eso es, al final también es una forma de madurez del sector y darse cuenta pues, del gran impacto que tienen los eventos como herramienta. Como herramienta. ¿No? Sí, yo siempre he dicho que el evento es una herramienta de comunicación y como tal tiene que estar concebida. Hasta hace años no, hace años era la famosa frase, ¿no?, de la BBC, boda, bautizos y comuniones, y se nos consideraba como tal. Ahora mismo yo digo que somos una herramienta de comunicación que utilizamos infraestructuras del turismo. Efectivamente. Volvemos otra vez al foro como tal. En 2025 tuvisteis un plan muy ambicioso, ¿no?, de objetivos, más representatividad, más destinos, internacionalización, un think tank. Estamos ahora en 2026. Entonces, me interesa saber qué se ha aterrizado y qué habéis logrado y qué está en construcción para este año pues, seguir dando ese golpe en la mesa. Bueno, pues mira, me sonrío porque lo que tiene que ver con el plan del año 2025, que se presentó en un hotel y fue el compromiso oficial de por qué había que cambiar la dinámica del foro y en que lo teníamos que convertir, fueron en 12 verticales, que mi propia junta directiva me decía, pero tú estás loco, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Si somos todos en plan altruista, ¿cómo lo vamos a conseguir, ¿no? Pues afortunadamente hicimos balance hace muy poquito en la asamblea y se cumplieron todos y alguno más. Al final, más comunidad más, que era tener más asociaciones, hemos duplicado el número de asociaciones, tener un think tank de diferente ámbito que nos pueda dar lo que es la macroeconomía y la parte geopolítica desde diferentes puntos de vista, crear una comisión de sostenibilidad en grande, no de medio ambiente, de gobernanza, de inclusión, de tercer sector, etcétera. Tener una comisión de destinos y sobre todo destinos grandes y pequeños y de diferente tipología de gestión, público-privada, público, para ver cuáles son las magnitudes de cada uno. Una comisión de empresas que fueran de diferentes sectores para ver lo que estaba pensando la industria. La cumbre, digamos, a nivel iberoamericano, que ha sido firmar un convenio con la patronal del sector en México, que es Comir, y ahora formamos esa cumbre iberoamericana, en el que en este caso el Foro Mais y yo en concreto soy el presidente de esa patronal conjunta, o por ejemplo el Foro Mais Next, que es reunir una comunidad de jóvenes que ya trabajan en el sector para generar esa comunidad y ese gap entre una generación que después del COVID marchó, no ha vuelto y hay mucha gente por encima de los 50 años, pero no hay tanta gente entre los 30 y 40 y tantos, ¿no? Y ese gap hay que volver a recuperarle. Y por eso hemos creado esa comisión del Foro MaisNet, de la que yo estoy especialmente contento por su forma de trabajar y por lo que están haciendo. Y luego, evidentemente, trabajar en la parte de la formación. Pues enhorabuena, porque en un año muchos checks en la lista, o sea que, jolín, a mí me parece admirable el trabajo y la labor que estáis haciendo desde el foro por cubrir tantos huecos, conseguir representar a
a tanta gente que vive con tanta pasión además su trabajo y poder ser esa casita, ¿no? que al final necesitamos para poder seguir madurando y creciendo y avanzando. Fíjate, yo tengo una amiga que utiliza mucho la palabra PSP, pasión, superación y perseverancia. Y esta es una industria de pasión. Si no, es difícil de estar en ella. O tienes pasión o es complicado porque es demandante intensivo en mano de obra, es demandante intensivo en horas de trabajo, y o tienes mucha pasión o es difícil de estar. Efectivamente, al final yo siempre digo que es una industria que mueve pasiones y que la gente que trabaja en ella tiene que ser muy apasionada de su trabajo, si no te come en los horarios y el estrés y todo, que eso sería otro tema. Otro tema a hablar. Sí. Otro tema de debate. Luis, podríamos estar aquí toda la tarde hablando, pero bueno, ya solo te voy a robar unos últimos minutos para un mensaje final. Y es... has dicho en entrevista que, bueno, que crees que realmente tenemos un buen reconocimiento a nivel institucional y cada vez estamos mejor y más a tener en cuenta y representados, pero sí que yo pienso que todavía hay un puntillo que a lo mejor si bajamos más al corporativo o al negocio, falta todavía decir es que de verdad este es una herramienta, porque faltan datos también, es una parte del hándicap, ¿no? Pero si alguien que no tiene a lo mejor nada que ver con nuestra industria, que no la conoce necesariamente, un político, un director de empresa, alguien que toma decisiones, y te preguntara por qué debería tomarse en serio el sector maíz o la industria maíz, ¿qué le dirías en 30 segundos? Pues yo le diría que mirase en su propia empresa y qué es lo que hace desde el punto de vista del mundo del evento, porque quizá habla de la palabra maíz y no la conoce. Pero si le hablamos de comunicación, le hablamos de eventos, le hablamos de cómo es capaz de convencer a su fuerza de ventas o cómo es capaz de incentivar a su equipo de marketing, o cómo hacen para que en recursos humanos la gente esté contenta, con qué herramientas y con qué metodología lo hace. Lo hace con una campaña, lo hace con una intranet, lo hace con un evento, con qué herramienta utiliza y cuál es la más eficiente en este momento. Y la respuesta es pues, el evento. Pues mira, el punto de encuentro y unión para todos los... Somos animales sociales. Efectivamente, por eso funcionan los eventos. Pues Luis, tenemos para cerrar nuestras 4 preguntas clásicas. Ajá. Son muy fáciles. Me tienes que responder con una puntuación del 1 al 10. Yo te hago una pregunta y tú me respondes. Te dejo hacer una mini valoración si quieres de por qué esa nota, pero lo ideal es un 3, un 6, un 10 o lo que quieras. El 1 menor, el 10 mayor. El 1 menor, el 10 mayor. Vale, ¿Vale? pues por si acaso. ¿Preparado? Ok. Del 1 al 10. Madurez del sector de los eventos en España. Un 7. Capacidad real del sector para medir el impacto de los eventos. Un 4. Influencia de los eventos en las decisiones importantes de una compañía. Un 7. Preparación del talento del sector para los retos que se vienen. Un 5. Ha probado justo. Eso es que hay margen de mejora. Sí. Ha sido positivo, tengo que decir. Bueno, pues muchísimas gracias Luis por este ratito, he aprendido muchísimo, espero que vuelvas a hablar con nosotros y nada, gracias. No, pues nada, gracias a vosotros por esta invitación, por esta entrevista, porque además esto es muy importante también para la industria, formáis parte del ecosistema, los medios de comunicación, en vuestro caso además daros la enhorabuena por haber emergido como un nuevo medio fresco, dinámico y con ganas de hacer cosas diferentes, porque nos necesitamos todos. Es decir, si hay una federación y hay una patronal, pero no hay nadie que difunda ni que comunique, difícilmente lo que no se dice no se sabe, ¿no? Con lo cual aquí el sistema le formamos todos. Unos podemos llevar más visibilidad, otros la podemos llevar menos, pero somos todos necesarios. Así que muchísimas gracias por el interés en este caso en el foro. Gracias a vosotros siempre. Gracias.